Saludos a los que nos seguís a través de las redes sociales. En el día de hoy quisiera traeros un mensaje sobre el pasaje del Evangelio que acabamos de leer. Un pasaje ciertamente curioso, un pasaje chocante, incluso diría. Un pasaje sobre el cual se pueden analizar muchos aspectos. Se podría hablar sobre cómo este pasaje podría justificar las prácticas del bautismo infantil. Sin embargo, yo quisiera centrarme en otro aspecto. Concretamente, quisiera centrarme en tres aspectos que podemos sacar a partir de esta lectura. Antes de empezar propiamente con estos tres puntos, estos tres aspectos, quisiera contaros una historia. Cuando yo iba a P4 o P5, no recuerdo exactamente, un día nuestra profesora nos trajo un muñeco, un mago. Nos trajo un mago y cada semana este mago nos traía algo distinto. Algunas veces nos traía tiza, otras veces nos traía papeles y cada semana nos traía algo diferente. Y la profesora nos decía, este mago que puso encima de un armario, nos decía que traía todas estas cosas. Y como yo era un niño y como mis compañeros éramos todos niños, nos lo creíamos. Y vivíamos una realidad paralela a la que viven todos los demás. Hasta que un día, comentando esto con mi padre me respondió, Sebastián, ¿sabes que esto no es verdad? Que sepáis que nunca nos hicieron creer en Santa Claus. Solamente en el ratoncito Pérez. Esa fue la única historia infantil que sí creíamos, pero todo lo demás no lo creíamos nunca. Los Reyes Magos, Papá Noel, etcétera, etcétera. Incluso el mago de mi escuela me dijo, Sebastián, ¿sabes que esto no es verdad? Y yo dije, pero papá, es verdad, nos lo ha dicho la profesora. Cada semana nos trae algo distinto. Dijo, Sebastián, tan solo es un muñeco. Tan solo es un muñeco. Mi mundo se despedazó. Mi mundo se despedazó. No tan solo se trató de un sentimiento de tristeza, fue algo más. Fue algo más. Sentí tristeza, ciertamente, pero como he dicho, mi mundo se despedazó. Algo se rompió. Mi visión del mundo se resquebrajó. Este sentimiento del que estoy hablando, quisiera denominarlo de la siguiente forma. Lo que sucedió en mi forma de ver el mundo fue el desencanto. Quiero que os quedéis con esta palabra, con este término. Fue un desencanto que sobrevino en mi vida. Pensadlo bien, los niños cuando viven las historias, ya sean de Harry Potter o las historias de Disney, o cuando les leemos historias, cuentos de hadas, hay de alguna forma no tan solo un sentimiento de felicidad, sino un sentimiento de encanto, porque de alguna forma el mundo se les aparece como un lugar en el que pueden experimentar el encanto, esta sensación de que uno vive una aventura, la sensación de que hay dominios del mal por conquistar y que uno puede ser partícipe de este lugar de encanto. Entonces, a los niños se les presenta una serie de figuras como el mago, como Santa Claus, que de alguna forma configuran un marco conceptual del encanto. Lo que sucedió en mi caso no fue nada más que una analogía de lo que le pasó a nuestra sociedad hace unos 4 o 5 siglos. Los sociólogos, aquellos que se dedican a estudiar los fenómenos que acontecen en nuestra sociedad, los fenómenos
más importantes que dan forma a la vida de nuestra sociedad, denominan desencanto el proceso por el cual el mundo dejó de vivir en ese mundo de encanto en el que todo tenía sentido y en el que de repente entraron en un mundo más gris, más triste, más oscuro. El mundo dejaba de tener ese encanto. La creencia, por ejemplo, de que tras la muerte había otra vida, dejó de existir. La creencia de que nuestras acciones tenían repercusiones eternas dejó de existir. La creencia de que el amor es para siempre dejó de existir. Por lo tanto, los filósofos, los sociólogos, denominan desencanto este proceso de secularización en el que, igual que mi padre, la sociedad empieza a creerse que nada de esto que creíamos tiene sentido. Nada de lo que creíamos es real. Todo es mentira. Nuestra sociedad vive en el desencanto. Nuestra sociedad ha dejado de creer en aquello que daba sentido, que daba encanto a la vida. Vivimos en un mundo más gris, en un mundo más oscuro. Y eso es producto de la secularización, de la modernidad. Ahora bien, todo esto que cuento, ¿por qué es importante? Quisiera que nos fijáramos en la génesis de este desencanto, el origen, la causa de este desencanto. Cuando el Sebastián, que iba a P4, creía que el mago era real y que nos traía la tiza, que nos traía las hojas de papel, ese Sebastián se lo creía porque aún no había desarrollado sus facultades racionales, sus facultades cognitivas. Estaban allí, pero estaban en proceso de crecimiento. Es decir, que la razón aún no había dominado mi ser. Aún no me había dejado dominar por la razón. La razón no juzgaba aquello que yo escuchaba, aquello que yo veía. Pues bien, la modernidad, al empezar este proceso de desencanto, creyó algo similar, pero llevó a otro extremo. La modernidad postuló que la razón debía juzgarlo absolutamente todo. La razón debía ser señor y juez del mundo entero. Y de esa forma Dios fue destronado por el hombre y por su criterio. Fijémonos en los niños. Como acabo de decir, los niños tienen esa candidez, tienen esa inocencia. ¿Por qué? Porque los niños aún no han desarrollado esas facultades y de tal forma no sienten que tienen el derecho de erigirse como jueces de todo lo que acontece a su alrededor. Son como esponjas, lo absorben todo y no cuestionan demasiado. ¿Les dices que el mago trae la tiza? Se lo cree. ¿Les dices que Ratoncito Pérez les deja 1 euro cuando cae su diente? Se lo creen. Entonces, el niño no deja que su razón, que no está desarrollada, juzgue todo lo que acontece a su alrededor y en su candidez acepta todo aquello que le digan. Pero eso nos apunta a una realidad ulterior, a una realidad que va más allá de todos nosotros. Dado que los niños tienen esta candidez, disfrutan de las historias como nadie. Es por eso que yo, a pesar de no ser padre, sé que los niños lo que más disfrutan son los cuentos, son las películas. Pero igual que a nuestra sociedad le aconteció, de alguna forma perdemos esa capacidad del encanto cuando entramos en la vida adulta. Dejamos de dejarnos sorprender, de dejarnos encantar, de dejarnos encandilar por estos cuentos. No, yo quiero que me digas la verdad cruda, quiero los hechos, quiero los datos, y perdemos esa candidez. Ahora, Jesús nos dice que hay que aceptar el reino de Dios como un niño. ¿A qué se está refiriendo Cristo con esto?
Yo creo que Cristo tenía en mente esta candidez del infante. Cristo sabía que los niños no tienen esa capacidad de la soberbia, no pueden ser orgullosos como lo son los adultos. C.S. Lewis, uno de los ateos más beligerantes antes de su conversión, mantuvo una conversación que marcó un punto de inflexión en su vida con el novelista Tolkien. C.S. Lewis vivía en una contradicción. Por un lado, sentía una fascinación profunda por los cuentos de hadas. Sentía una fascinación profunda por la literatura fantástica, por este encanto que nos proporciona la literatura y los cuentos. Pero por otro, no podía aceptar la fe cristiana, porque igual que en la modernidad, él creía que su razón debía juzgarlo todo. Sin embargo, no podía llegar a entender por qué, a pesar de ser tan moderno, le seguían encantando los cuentos. Tolkien le dijo: la fe cristiana es el verdadero cuento. Y de alguna forma le estaba diciendo que todos los demás cuentos apuntaban, eran una mera sombra que reflejaban una pequeña parte de la luz que se encuentra en su plenitud en la fe cristiana. Los niños, entonces, tienen esta predisposición, esta proclividad al cuento, al encanto. Y esta naturaleza de los niños debe perdurar porque igual que ellos, nosotros, los adultos, somos seres narrativos. Es decir, entendemos el mundo a través de los cuentos. Fijaos en una paradoja de nuestro mundo moderno. A pesar de ser tan racionales, a pesar de ser tan científicos, las películas fantásticas venden mogollón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cine es un espacio en el que el ser humano puede olvidarse de esta modernidad, de esta razón, y por un momento revivir esta candidez que solo de niño podía vivir sin temor a estar equivocado. Entonces Cristo nos recuerda que debemos aceptar sus enseñanzas, debemos aceptar el reino de Dios, no con estupidez, pero sí como una esponja que no permite que su criterio lo determine todo, que no permite que su razón excluya una verdad que le sobrepasa, una verdad que a pesar de no entenderla debe acoger. Aceptad el reino como los niños, porque si no, no entraréis en él. Esto nos sugiere otro aspecto. Nos sugiere la importancia y la virtud de la humildad. Como he dicho antes, el niño aún no está plenamente desarrollado. No puede pretender ser el juez de todo. No puede pretender determinarlo todo. En la parábola precedente al que estamos tratando ahora mismo, Cristo nos habla sobre el publicano y el fariseo. La conexión textual entre estas dos parábolas o entre la parábola y el comentario de Cristo sobre los niños no es ninguna coincidencia. El publicano es plenamente consciente de su insuficiencia, es plenamente consciente de que no está plenamente desarrollado, mientras que el fariseo así lo cree. El fariseo le dice a Dios: gracias, Señor, porque no me has hecho como los demás pecadores. El niño, a pesar de que peca, a pesar de que tiene tendencias egoístas, sabe que depende del padre, sabe que es vulnerable, sabe que es débil, sabe que es pequeño. Mientras que el orgullo nos conduce a pensar, nos lleva a pensar como el fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como esos niños vulnerables. Gracias porque no soy como los pecadores. Esta falsa conciencia de la autosuficiencia es la antítesis a la actitud del niño. Y no es casualidad que esa sea la parábola precedente al texto que estamos tratando ahora mismo. Fijémonos en Adán y Eva, por ejemplo, en el Génesis. ¿Qué descubren tras comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Descubren que son
están desnudos, descubren su insuficiencia. De alguna forma, Dios les está diciendo, ¿quieres adquirir el conocimiento que Satanás te ofrece? Pues muy bien, pero te vas a dar cuenta de quién realmente eres. Eres un ser desnudo. La desnudez no es otro símbolo, no es más que un símbolo de esa insuficiencia. No es más que el símbolo, no es más que el conocimiento de la profunda dependencia que el niño sí reconoce. Nosotros debemos darnos cuenta de nuestra desnudez, no como el fariseo, y sí como el publicano, que se golpea el pecho, confesándole a Dios cuánto le necesita. Entonces tenemos la predisposición a las historias, tenemos la importancia de la humildad, que todo esto representa el carácter del niño. En último lugar, hablemos un poco sobre el último aspecto, que es el de la filiación divina, que está muy conectado al de la humildad. Cuando nos damos cuenta de esta insuficiencia, cuando nos damos cuenta de nuestra carencia estructural, y digo estructural porque la carencia nos define. La carencia no es algo que sentimos puntualmente, sino que en todo lugar y en todo momento somos dependientes, estamos necesitados, por lo tanto somos estructuralmente indigentes de alguna forma, igual que el niño que es vulnerable, que es dependiente. Esta conciencia de la humildad debe llevarnos ¿hacia dónde? Hacia aquello que Cristo nos promete, que es la filiación divina. El niño reconoce que necesita a su padre, reconoce que necesita a su madre. Entonces, con esta actitud, ¿qué debemos reconocer nosotros? Pues debemos reconocer que Dios debe ser nuestro Padre. Y Jesús pone el ejemplo del niño, porque lo que Cristo vino a hacer fue a llevar a cabo la reconciliación entre los hijos pródigos de Dios y Dios mismo, de tal forma que dejamos de ser pródigos, dejamos de estar perdidos y volvemos a nuestro hogar, volvemos a nuestro Padre. Esta es la filiación divina que Cristo nos está intentando enseñar a través del ejemplo del niño. ¿Y por qué no entraremos en el reino de los cielos si no lo recibimos como un niño? Porque si no somos como un niño, nunca reconoceremos la necesidad de un padre. Si vivimos en esta autosuficiencia, nunca reconoceremos nuestra desnudez, que Adán y Eva sí vieron una vez comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya para terminar, un aspecto práctico solamente. A propósito del primer punto, ¿no? Esta predisposición a los cuentos, al encanto. Es importante que los adultos sigan cultivando aquello que perdieron. Y es por eso que creo que es fundamental que leamos literatura. De verdad lo digo. No cualquier literatura, evidentemente, pero es fundamental que cultivemos la capacidad del encanto, la capacidad de saber acoger el reino de Dios igual que el niño acoge la historia de Santa Claus. No porque los cuentos sean reales o porque sean verdaderos en el sentido en el sentido científico, porque sí que son verdaderos en el sentido de que apuntan a una realidad que va más allá de nosotros, que es que nosotros fuimos hechos para participar en la gran historia de la salvación, en el gran proyecto de la redención, que no es otra cosa que la historia que se narra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una historia, es un cuento, es un mito. Mito en el sentido griego, mitos en griego significa historia. Significa historia. La Biblia es un mito, pero es el mito verdadero. Y solamente lo podremos acoger si cultivamos
la candidez y la inocencia del niño, de acoger con ilusión esta historia, de acoger con encanto, de querer formar parte de una historia. Yo cuando veía las películas de Superman, de Batman, yo me creía un superhéroe. Saltaba por todos lados creyéndome un héroe y soñaba con ser un héroe. Pues bien, cultivemos esa capacidad del niño para dejarse seducir por la historia auténtica, que es la historia que se narra en la palabra de Dios. Luego, despojémonos de esta autosuficiencia falsa que nos promete la modernidad para, en última instancia, entrar y gozar de esta filiación divina con Dios que Cristo consiguió a través de su muerte y resurrección. Gracias.